hablamos hace un ratito. Está con nosotros Flavia Arroyón, diputada provincial electa, a quien tenemos el placer de saludar. Antes que nada, por supuesto, felicidades, Flavia. ¿Cómo andas? Buen día. Gracias, ¿cómo están? Buen día. Bueno, acá contento de estés con nosotros. A días, a un día de las elecciones justamente, hacer Qué tu difícil análisis. hacer análisis así, ¿no? Sí, pero es necesario. Como te despertás y ahora. ahora. Después de un día, ¿se sigue analizando lo que fueron las elecciones? ¿Se sigue pensando? Sí, totalmente. Está ahí la cabeza ahí craneando a full, ¿no? Me imagino. Bueno, pero un laburo importante y sobre todo en materia individual y personal también un crecimiento muy importante el tuyo, Flavia. Sí, yo estoy muy contenta, porque imagínate, Sí. a un mes las encuestas me decían que ni siquiera hacía piso. Sí, viste, las encuestas siempre tan certeras. ¿Viste lo que fueron las encuestas? La libertad no avanza, no iba a lograr nada, y mirá, y yo no hacía piso y fui la tercera más votada en mi primera elección, así que estoy recontra contenta, y de hecho entramos 2 diputados igual que la otra lista oficialista, así que estoy muy contenta. Bueno, se ve a vos ya con ganas de decir. Recién hablábamos con Agu y estábamos haciendo como un análisis de lo que fueron las elecciones y decíamos que parece que estas elecciones la gente eligió votar más proyectos que caras. ¿Tenés esa sensación? Vos fuiste de las pocas candidatas que me parece que estuvimos analizando que tiró 2, 3, 4 ideas fuertes y en base a eso construiste toda la campaña. Lo mismo pasó con los libertarios. 2, 3, 4 ideas fuertes que por ahí eran nacionales, no tienen mucho que ver con lo local, pero sí, que impactaron. El resto estuvo bastante difuso, intentaron provincializar y bueno, tenemos los resultados. ¿Cuál fue el detonante para tu crecimiento y para la victoria en Capital de La Libertad Avanza? Mira, yo en lo personal, ¿qué es lo que creo? Que sí, en mi caso puede haber sido el tema de los proyectos. La Libertad Avanza fue un tema de sello, ¿no? Uh-huh. Fue el apoyo o la buena imagen que tiene el Javier Milei en Salta. También se confunde un poco, ¿no? Porque una cosa es la discusión nacional, otra cosa es la discusión provincial. Yo siempre traté de ser clara, bueno, esto se discute en nación, esto se discute en provincia. Pero bueno, yo creo que las encuestas en ese sentido fallaron, porque cuando todo el mundo decía, viste, acá la gente vota cara conocida, sí, la gente va a ir a votar personas y es muy difícil posicionar personas. Así que yo creo que lo mismo, en el caso de La Libertad Avanza, había que medir la aprobación de la gestión de Milei que claramente se dio en Salta Capital. También yo creo que es una elección muy particular, ¿no? Creo que fue a votar la gente que sigue más la política, que tiene más un núcleo duro, por la baja participación, ¿no? Sí. Así que, nada, en La Libertad Avanza, sí, la aprobación de Milei, más que las caras, porque las caras no las conocían. Y en mi caso yo competía con otra lista que eran todas caras que están de toda la vida en política, y todas caras conocidas. Así que bueno, sí, creo que fue el tema de las propuestas, que fui como mucho más concreta. Flavia, ¿esperabas que iban a votar más gente? Que fue en Capital el 62%, sí, y en provincia 58%. ¿Esperabas que iba a haber...? Votó menos gente que en la pandemia. Menos gente que en la pandemia. Sí. ¿Expectativas tenía que iba a superar un poquito más? En realidad votó un 5% menos de lo que se votó en la legislativa anterior, pero las legislativas son de baja participación, ¿no? En general hay mucho más atención con gobernador, presidente, la elección ejecutiva. Así que yo me esperaba poca... Aparte que no había clima electoral, ¿no? Claro, no había clima político. Y con todo lo que había pasado en el medio también, ese mes de campaña. Sí, así que... Pascuas, lo del Papa, de todo era, ¿viste? Claro, porque en realidad de ese mes de campaña, sí, le sacás los feriados, el fallecimiento del Papa, sí, quedaron, no sé, 15 días. Sí, bueno, quedó 15, 13 días hábiles entre el Día del Trabajador, Papa, Semana Santa. Así que yo sí me esperaba una baja concurrencia. Una baja. Y después ahí hacías también el análisis, está la agenda por ahí nacional, pero también hablando de la cantidad de listas y frentes que había, que por ahí despertó cierta confusión también. Hiciste alusión a esto, creo, hace, no sé, un día por ahí, hace algunas horas. En Capital también,
mucho de libertad y nada de ni macrismo ni kirchnerismo, de alguna manera, ¿no? La gente como que negó completamente eso. Exacto. Fíjate que el sello de la libertad estuvo sobre gente que está hace muchísimo tiempo en política, radicales, kirchnerismo, PRO. Fíjate que el PRO y el kirchnerismo y el PRO y el Partido Justicialista, 2 partidos intervenidos en Salta desde Buenos Aires, ¿no? Sí. Nota de color. Sí, nada más y nada menos. Desde Buenos Aires decidiendo quiénes son los representantes acá, y claramente se vio en el resultado de las elecciones. Hoy parece que el escenario queda totalmente polarizado entre un saincismo o un espacio provincial y la libertad avanza. ¿Lo ves así? Mira, yo no lo definiría en términos de polarización. Para mí, la conclusión de las elecciones es que, bueno, tenés un oficialismo provincial muy fuerte, sí. Lo cual también se repitió en las otras provincias que hubo elecciones. Entonces, de ahí, para mí, la primera conclusión es que Salta tiene una identidad fuerte y una identidad política fuerte. Teléfono para Nación, bueno, hay que conversar. Hay que conversar claro. Hay diversidad política, te tenés que sentar a conversar con las provincias. Segunda conclusión, el oficialismo en Salta, por lo menos el oficialismo provincial, para mí no polariza con el de Nación, ¿no? Acompaña en algunas cuestiones. Algunas cosas van a acompañarse. Claro. Tienen diferencias en otras. Entonces, y yo creo que eso es sano, porque yo creo que hay que ir a una oposición constructiva. Y de hecho, bueno, en campaña se dieron varias situaciones que me pedían que explique algunos temas donde se polarizaba, ¿no? El extremo libertario afirmaba una cosa, la oposición afirmaba otra, claro. Y en realidad ninguna de las dos cosas era cierta, sino que había una explicación razonable en el medio, pero de cara a la sociedad se los polariza y ninguna de las dos cosas es cierta. Entonces yo sí creo que hay que ir a la construcción de una oposición constructiva, y el término de oposición, esto de la polarización así nos tiene, ¿no? De un extremo al otro extremo, y eso también no le ayuda. Frena. Claro, no le ayuda a la Argentina, porque el que está afuera, el inversor, dice, bueno, el riesgo político es muy alto, porque si un extremo, que es muy extremo, se termina equivocando o termina cansando a la gente, la alternativa va a ser el otro extremo. Entonces habría que buscar ciertos caminos en sectores que necesitan desarrollo, en consensos que puedan ser sostenibles a largo plazo. Ahora, esos caminos del medio, esa ancha avenida del medio, en política y no funcionó. Entonces, esto también un llamado de atención hacia la sociedad, claro. Es decir, bueno, ¿cómo construimos en ciertos lugares donde se necesita una mirada a mediano plazo un camino mucho más robusto? Claro, y pensando también en el futuro y en el corto plazo, por ahí también la necesidad de llevar adelante ciertas cuestiones, no sé, pienso en infraestructura, por ejemplo, la relación con Nación va a ser importante, de conseguir fondos, no sé, hablando de rutas y demás. También habías hablado sobre ese tema, que por ahí la provincia va a estar en la necesidad o de endeudarse o pedir, conseguir ciertos fondos también, ¿no? Porque es algo que es lo que vienen pidiendo todos, pensando a futuro. Y claro, temas bueno, rutas y demás. Hay rutas nacionales que va a tener, la provincia está tomando a su cargo, pero las rutas son nacionales. Entonces, sí. Hay temas que nos tenemos que sentar en la mesa con Nación. Lo he dicho también a lo largo de este mes. Una reforma impositiva integral, hay que sentarse a discutir, porque acá no se discute, bueno, cuánto cobra la provincia, cuánto cobra Nación. Acá lo que se ve de afuera es que en términos totales seamos competitivos. De hecho, me hacían una nota ayer, particularmente el tema de minería, y yo le decía, vos fíjate Perú, la inestabilidad política de Perú. ¿Ustedes lo siguen a Perú? Sí. Tengo familia viviendo en Lima hasta hace poco. ¿Viste? Sí. O sea, presidentes presos. Castillo, sí. Y, por ejemplo, el sector minero avanza. Avanza siempre. ¿Por qué? Porque han sabido construir en el Banco Central, histórico presidente del Banco Central. Entonces, han sabido construir en sectores que son claves para su economía instituciones robustas, que no importa quién sea el presidente. Ahora, para eso tenés que tener una hoja de ruta, una hoja consensuada de ruta. Ahora, el tema es consensuar. Cuando tenés extremos,
donde hay un partido político que busca ser totalitario o Sí. imponerse sobre el resto, y la oposición solo busca polarizar sin argumentos sólidos, Traba todo el tiempo. y claro. traba todo el Sí, tiempo. sí. Entonces, ¿cómo nos sentamos Sí, hay una arreglar, constante proyectar disputa el de futuro. poder Sí, sí, y sí. las políticas de Estado quedan afuera. Incluso ayer hablábamos de eso y hoy la única política de Estado que existe en Argentina es la educación pública universitaria, que se viene manteniendo durante también, tantos Que años. y también se puso en duda. También se puso en Sí, duda. también se puso en duda. Generó una grieta, como hace no tanto. No grieta, Exactamente. obviamente. Dudo que alguien esté en contra de la educación pública. Bueno, Bueno, sí hubo gente que había estuvo gente que estaba en contra de la... exactamente, sí, y que sí. es, te diría, un bastión de la Argentina, en el sentido de los que creemos que Argentina tenía, y tiene algo extraordinario, cada vez menos, pero tenía esta cosa extraordinaria del ascenso social, de que tus hijos puedan estudiar en la universidad. Bueno, yo estudié en la universidad pública, que puedas tener esa posibilidad de Sí. cada vez estar mejor, ¿no? O sea, que no nazcas humilde y tengas que morir humilde. Sí. Y eso te lo daba la universidad pública, te lo daba los trabajos bien remunerados, la clase media, y eso era una característica de la Argentina, ¿no? Y que se asocia mucho con el peronismo, pero es una bandera que deberíamos tomarla como país más que como un partido político. Pero, de nuevo, yo creo que eso no le hace bien a la Argentina, y vos fíjate que los debates, en vez de discutir lo que hace falta, terminan polarizando y la Sí. discusión política, ¿no? Sí. Mucho de la campaña que hubo fue con el dedo acusador hacia el otro, ¿no? Más que los proyectos propios y personales. en la Exactamente. campaña. Sí, a mí me adujeron esto de, bueno, Salta libre de kirchnerismo Sí. y de macrismo, que en realidad no fue la tónica de mi campaña. Yo siempre dije, la verdad no voy a entrar en estas discusiones, si oficialismo, si no, si levanta manos, si Kirchner o no Kirchner, Claro. o Milei o anti-Milei. Vengo a hablar de la oportunidad que tiene Salta, de hojas que tenemos que generar empleo, cuáles son los proyectos, y quedó titular, pero la política tiene que levantar esta discusión, porque en esa discusión empezamos a escuchar muchas cosas en campaña que son totalmente falsas. He llegado a escuchar... Inviables. O inviables. inviables o falsas, o claro. Sí, lo estamos viendo en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, que el spot sale Toto Caputo hablando de la inflación. Una campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí como que se está, viste, la elección de la Ciudad de Buenos Aires, como Sí, se trata de plebiscitar Sí. a nivel nacional la aprobación o no del gobierno, y bueno, los que somos del interior es como que una discusión que no, Allá ellos, claro. Sí, no estaríamos entendiendo, ¿no? Pero bueno, eso también, y ustedes que son periodistas, creo que siempre hay esa responsabilidad de la opinión informada, de la opinión independiente, porque hoy también tenés, un presidente que dice, bueno, hay que odiar a los periodistas. Sí. Entonces hay una gran responsabilidad en todos los que podemos tener algún tipo de espacio, de voz, de tratar de siempre hablar con neutralidad y con datos objetivos, ¿no? Bueno, qué es lo que se discute en cada cosa. Fíjate el debate ahora de ficha limpia. Sí. ¿Quién duda que es necesario? Bueno, Salta tiene ficha limpia ya hace rato y bastante Ajá. más amplio que Nación. Pero ¿quién duda de que deberíamos tener un proyecto de ficha limpia? Y la discusión que fue, no, si el proyecto era de Macri, pero ¿y por qué o Macri? el arreglo. Claro, Sí, ¿por qué Macri no tenía ficha limpia en Buenos Aires y Sí. quiere ponerlo en Nación? No, es para proscribir a Cristina, no, es un arreglo de Milei con Cristina. Porque Milei dice que ese arreglo, claro, de ellos, se acusan. Y todo se reduce a disputa de poder. Todo. Y había festejos, Claro. cuando no se aprobó festejos también, que de Sí. última uno bueno, ¿no? Se abstiene de algún tipo de reacción a algo tan determinante como ficha limpia, ¿no? Ahora Tan vos necesario. preguntale a la gente, a la sociedad, ¿te parece correcto que haya ficha limpia, sí o no? Esa debería ser la Sí. discusión. Ahora, si Macri, Sí. si Milei tiene un arreglo con Cristina, si el proyecto es solamente para proscribir, No. es una discusión política que creo que no suma. No suma. Hablabas de hace un rato, haciendo mención justamente en materia de desarrollo, a ver, Salta, nuestra región, esa hoja de ruta, ¿no? Tan necesaria. Hoy, con quienes todos lo están llevando adelante, vos obviamente entendías del tema.
Digo, estamos muy lejos de esa hoja de ruta, de ese consenso para generar justamente un desarrollo que a futuro traiga frutos desde Salta, desde la región, de la mesa del litio también. Mira, yo creo que en Salta hay un diálogo más constructivo. Salta tiene muy buenos antecedentes. Bueno, el Consejo Económico y Social, el Plan Salta 2030. Bien. Ahora, la gente dirá, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la provincia muchas veces no tiene tanto músculo. O sea, cuando hablas de proyectos de desarrollo, y también lo he dicho en la campaña, no es tan solo los acuerdos provinciales. Cuando vos decís, bueno, un proyecto de desarrollo, bueno, previsibilidad, dólar, inflación macroeconómica, y le excede a la provincia. Las provincias son tomadoras de la realidad, esto es una palanca nacional, condición indispensable. El tema de infraestructura. Y la ruta 40, la ruta 50 son rutas nacionales. ¿Entendés? Entonces, indispensables para el buen funcionamiento. Exactamente. Ahora, yo sí creo que hoy, si se logra estabilizar la macroeconomía, que siempre digo es condición, esto es muy ingeniera, ¿viste? Necesario, pero no suficiente. ¿Qué significa eso? Que es necesario, pero no alcanza. Cuando digo no alcanza, ¿a qué más me refiero? Que Argentina tiene que demostrar que esto va a ser sostenible a largo plazo, entonces que si a Milei le va mal, Dios quiera que no, porque la verdad que yo creo que tenés que ser muy antipatria para decir, che, ojalá que le vaya mal, porque si le va mal a él, nos va mal a todos. Claro. Así se va rápido. No corre. Que es lo que intentaron hacer el primer año. Y diga, no, todo esto no sirvió. Entonces, que sea sostenible a largo plazo. Los temas de transparencia también son importantes, bien, ¿no? Bien. La institucionalidad es importante. Porque, para generar confianza también. Por supuesto, porque vos vas a un país donde te dicen, che, el Congreso es como un nido de ratas, hay que disolver el Congreso. No, entonces la macroeconomía es importante, pero la institucionalidad y estos temas también son importantes. Y yo creo que Argentina ha sido un país democrático, que ha tenido buenos representantes. Tenemos que fortalecer eso, un país que tiene muchos recursos humanos. Claro. Y volviendo a Salta tiene una hoja de ruta y yo creo que hay algún consenso, ¿no? Hoy escuché en campaña ciertas voces, a mi gusto, sin información y sin análisis técnico, que criticaban, por ejemplo, oposición a la minería, este famoso viene la minería y se lleva todo lo de Canadá, los puestos de trabajo que genera no alcanzan, pero bueno, preguntarle a uno que trabaja si le alcanza o no le alcanza, y así te puedo seguir, el tema del ordenamiento territorial, cosas que son básicas para el desarrollo y que se hacen con cuidado y con cuidado ambiental, y hay equipos técnicos que han trabajado y la crítica por ahí es liviana y hasta falaz. Yo creo que eso hay que seguirlo trabajando porque nada es estático, todo el tiempo es dinámico. Vos tenés que estar trabajándolo todos los días. Entonces yo en Salta sí veo una oposición o voces de diálogos más constructivas, pero a la provincia le falta músculo, hay muchas discusiones que sí hay que darlas en Nación. Exactamente, defendiendo el interior, porque muchas veces lo que pasa también es esta mirada centralista, ¿no? Que no se entiende el interior productivo. Y yo soy una convencida, lo que va a sacar Argentina adelante es el interior productivo. Ojalá que lleguemos a eso, a construir eso. Yo estoy así como el futuro que tiene Salta. Es tu misión. Si se da estas condiciones, es increíble porque es una de las provincias que tiene más recursos y muchísimo potencial si nos ocupamos que se den las condiciones, pero el mundo está demandando lo que Salta necesita y de nuevo, la hoja de ruta o el desarrollo de la Argentina para mí va a ir de las provincias. Ahora hay que entender el interior productivo, hay que entender los problemas de competitividad y hay que dar estas discusiones en Nación, porque de nuevo, muchas veces a las provincias les falta músculo para lograr estas condiciones. Lo hablábamos con, no me acuerdo quién era, Urtubey, creo, que vos fuiste funcionaria nacional, pero pasó mucho del caudillismo provincial. Por ejemplo, en Mendoza Cornejo, un perfil muy fuerte, que fue gobernador, que fue dirigente nacional.
En Santa Fe, este peronismo con Yarlora, con De la Sota, muy fuerte también. En Córdoba, perdón, En Córdoba. el socialismo en Santa Fe. En- Pero llegan a Buenos Mira. Aires y parece que ahí pasa algo que la polaridad o la discusión sigue siendo de Buenos Aires. ¿Cómo se hace para poder romper con eso y armar un espacio provincial de verdad? Porque venimos viendo varios intentos de Amagues, provincialización. pura amagues. Claro. Desde el Y le decíamos peronismo. que... y, Néstor Kirchner, bueno, Néstor, sí. Sí. Menem. Claro. Pero eso fue hace 20 años, ¿no, Néstor? Y después de eso, todos gobiernos con fórmulas absolutamente porteñas. O bonaerenses, bueno, porque Cristina era de La Plata. ¿Existe este diálogo entre provincias para poder generar este espacio de construcción? Mira, es difícil. Te soy sincera, yo que he estado en gobiernos nacionales. Bueno, en el gobierno anterior que yo estuve, bueno, el de agricultura era del interior, yo era Sí. del interior, éramos varios del interior. Ahora se ve, yo creo que ahora son todos de Buenos Aires. Salvo Petri. Salvo Petri, tenés razón. Mendoza. Sí, Mendoza. mendocino. Pero todo el ¿Qué- resto de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegas ahí, siempre prima en la discusión la urgencia. Ujú. Y la urgencia por la cantidad de problemática, la cantidad de población en general está más referida a Buenos Aires. Ahora, a mí en lo personal, yo siempre puse mucho ojo en el interior, ¿no? Mucho ojo en el interior. Priorizar, por ejemplo, la reversión del gasoducto y Claro. avanzar con esa licitación. Eso fue porque en realidad estaba priorizada la segunda etapa del gasoducto, no Claro. la reversión. Y ahí dije, no, para, el norte se queda sin gas. Esto es prioritario sobre la segunda etapa. Las obras también de la expansión del plan de transporte eléctrico. Eso fue un plan con gente del interior. Y siempre que me decían, bueno, viste esta lógica política de la oposición, yo trabajé y de hecho le di muchas obras, provincias que en su momento eran opositoras, como puede ser Córdoba, como puede ser Mendoza. Tenía muy buena relación también con la gente de Mendoza. Yo he sido en ese sentido Jujuy, pragmática. Y no, yo he trabajado mucho en el interior, de hecho me recorrí prácticamente todo el país con obras. La Pampa, no, yo sí tenía y no tuve imposiciones de decir concéntrate en Buenos Aires. Yo sí tenía una agenda muy federal. Ahora hay cosas que no comparto, porque ¿cuál es el riesgo del caudillismo? Ajá. Que muchas veces, porque esto nadie te lo dice. No, Porque, está bueno, por eso dije, a ver. porque, a ver, sí, alguno me dijo, mira, el problema tuyo en política que sos visceral, le decís. sincericida, está bien, sincericida. sí, sí. ¿Cuál es el riesgo del caudillismo? Que cuando uno sale de la provincia y uno está embebido de la problemática de su Sí. provincia, entiende que es la mejor opción o es prioritaria. Y después llegás y ves el mapa a nivel país, es decir, Como tu provincia tenés. claro, o hay lugares más competitivos. Por ejemplo, te doy un caso que acá me van a golpear porque claramente yo tenía esa demanda, la cuenca de hidrocarburos de Salta, en franco declino. Y por supuesto la presión de decir, bueno, tenemos que crear Sí. mecanismos o de subvención o de impulso a esta cuenca. Y por supuesto uno es de acá, conoce el norte, le preocupa la situación de Refinor, de toda la cuenca, que el gas está en declino. Ahora, y de hecho siendo secretaria de Energía, cuando hice el plan gas, sí hice un renglón específico para que en las cuencas maduras, que no tan solo es Salta también en la Patagonia, haya un precio diferencial para que se puedan desarrollar proyectos Bien. acá. Pero fui muy clara y dije, esto es una solución de corto plazo o de mediano plazo. ¿Por qué? Porque estoy compitiendo contra un gas importado de Bolivia que es muchísimo más caro. Ahora, a largo plazo, yo no veo subvencionar el transporte de crudo, por ejemplo, de Vaca Muerta al norte de la provincia, porque o precios mucho más altos a largo plazo de gas, porque estás compitiendo algo que acá puede tener un precio de $8, $12 contra algo de 4. Y yo tengo que pensar en todo el país. Entonces, hablemos de reconversión, hablemos de impulsar otros sectores para que la gente tenga trabajo, que es lo que a vos te preocupa. Pero
cuando llegás allá, vos tenés que mirar la foto de Tiene todo una el mirada país. netamente federal, pero para todos. De todo el país, Exactamente, claro, y que sea lo mejor para todos los argentinos. Un sistema. Y ahí, y bueno, he tenido muchas discusiones de gobernadores que te plantean, bueno, yo tengo una hidroeléctrica, yo quiero que el precio que vos me pagues sea igual al promedio. Y le digo, no, bueno, el promedio también, le digo, y aparte vos tenés, ¿y qué pasa cuando no tenés agua? O sea, la lógica del sistema es que cada uno aporte y se hace un promedio entre todos y ahí Sí, tenés. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vende políticamente tu provincia? Que yo me dé vuelta Claro, y que le claro. diga, yo voy a pelear Sí, porque a nosotros sí. nos paguen más tal cosa, porque conseguir mecanismos de subvención para... Y bueno, cuando llegás a nivel nacional te das cuenta que no. Ahora, sí es cierto que en los gabinetes siempre hay mucha gente de Buenos Aires que no conoce el interior productivo, entonces cuando se habla, por ejemplo, de rutas, y bueno, privatícenla, cobren peaje, ¿realmente crees que...? Con una porque- liviandad Claro, que vos decís. Claro, esto no sí, es la autopista sí. del Sol, ¿me Para. entendés? Entonces... Que no cruzaron Panamericanos, Cuando sí. vos tenés que discutir un desarrollo territorial equilibrado, es eso, equilibrar entre las zonas que tienen más postergación con las zonas que siempre fueron más favorecidas. ¿Por qué? Porque las zonas más favorecidas también se van a beneficiar del desarrollo de las que están más postergadas, y esa es la Argentina que viene. Desarrollemos los recursos que tenemos y que son los que tienen hoy potencial para que todos estemos Para que todos. mejor. Pero esa es la discusión del caudillismo y que te pasa también en las discusiones sectoriales, ¿no? Cada uno, por supuesto, Cada sabe uno- su sector, se mira al ombligo y entiende que es lo prioritario Y de la se ve a su agenda. gente. Sí. Exactamente, pero necesitas, de nuevo, una mirada a nivel país que te diga, bueno, esto es lo mejor para todos y todos los argentinos y que sea realmente todo competitivo, ¿no? Bien. No, clarísimo. Igual yo elijo creer. Este país se hizo sin Buenos Aires. Exacto, Pues, el así origen que- de este país es federal. Totalmente. Es desde las y de provincias. caudillos. Después Es de las tuvieron que provincias. hacer ahí una artimaña media rara para cambiar la constitución y incorporarlo, pero nos hicimos sin Buenos Aires, así que nada. Pero de nuevo, yo creo que lo que hace falta es discutir un plan de desarrollo consensuado Sí, y dejar de lado Esté más la allá del discusión personalismo. ideológica. Claro. sí. Más que personalismo, la discusión el ideológica y ideológica, política. claro. Dejemos de pensar en cómo te da la encuesta y en el voto y nos pongamos a trabajar en ciertas diagonales que sí o sí son Claro. necesarias para tener un plan robusto de desarrollo. Lo decías de Perú, por ejemplo. Exacto. Con todo el caos político. Incluso y hoy, demás, hoy vemos el costo altísimo de que el oficialismo no hable con la oposición, con la Corte, con la auditoría, que siguen estando... La Corte no puede funcionar con 3 jueces. No tenemos gente en la auditoría porque no se pueden poner de acuerdo. Entonces necesitamos gestos políticos para empezar a bajar un poco también el nivel de violencia y la escala de discurso de odio, ¿no? Ujú, así es. Bueno, Flavia. un placer, la verdad. ¿Algo más que Gracias. quieras decir después de las elecciones? Todo el trabajo, me imagino que baja un poco la adrenalina después de... Si bien dijimos que no fue tan intensa, en tu caso, pues, las emociones, sentimientos que te pasaron todos estos... ¿Qué fueron? 3 semanas. Sí, bueno, para mí fue duro, Claro. fue intenso. No, yo ya me levanté ayer y ya me puse a Con trabajar. ganas de laburar, como Sí, siempre. Sí, No ha sí. cambiado mucho Tal cual, está en mi personalidad. No, yo me levanté y ya con ganas de trabajar. Y desde ya todo el éxito del mundo. Porque Bueno, queremos muchísimas que gracias. te vaya bien a vos y a todos los que están hoy justamente en la Cámara, a los distintos representantes. Agradecerte por estos minutos y seguramente nos vemos más adelante. Dale, gracias.